Nuestras actividades, y en esta ocasión será disertante el arquitecto César Sanabria, egresado y docente de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires. Él es líder comunitario de la Villa 31, Retiro, Buenos Aires, además de psicólogo social, periodista, y en esta ocasión nos va a presentar su experiencia de vida y trabajo en la emblemática comunidad de Villa 31 de Buenos Aires. Arquitecto Sanabria. Por este espacio, agradecido también a Fernando Murillo, a todo el equipo por la invitación, a la Facultad de Arquitectura de Asunción. Es un honor poder participar de este encuentro, de esta disertación, y un gran placer estar con compatriotas, porque yo además soy paraguayo, vine desde muy chiquito. Aquí me toca muy especialmente este tema. Yo emigré de mi país cuando era muy niño, ¿no? Vine a buscar nuevos horizontes con mi familia, con mi madre. Entonces, bueno, a la Argentina es mi segundo hogar, ¿no? La Argentina nos acogió, nos dio la posibilidad laboral y, bueno, también me dio la posibilidad de poder estudiar, ¿no? En la Universidad de Buenos Aires. El primer lugar en donde vinimos a vivir fue, bueno, como lo mencionaron, la Villa 31. Es un barrio humilde, un barrio popular, un barrio que está en aras de transformación social y urbana, ¿no? El barrio 31 tiene ya más de 100 años de historia. Nació en el año 31, hubo una crisis general en el 29, una crisis económica, y hubo mucha inmigración europea, ¿no? Que provino hacia América, y la Argentina fue, digamos, uno de los países que recepcionó, digamos, todo ese flujo inmigratorio, principalmente italianos, en una menor cantidad de polacos y españoles. Y se asentaron en lo que es, digamos, el puerto de Buenos Aires. En ese momento el Estado, digamos, daba bastantes ventajas, ¿no? Porque se necesitaba como mano de obra calificada en diferentes puestos de trabajo. Entonces, este flujo migratorio empezó, digamos, a consolidarse temporalmente en lo que hoy es el puerto de Buenos Aires. Ahí es donde el Estado empezó, digamos, a hacer viviendas precarias transitorias, en lo que en un primer momento se empezó a llamar como villa de desocupación, ¿no? Ese sería, digamos, el principio de lo que hoy es la Villa 31 de Retiro. Actualmente en la Argentina existen más de 5.600 barrios populares. Esto nos da un dato muy importante en cuanto, digamos, a la imposibilidad de poder acceder, digamos, a una casa formalizada. Es muy difícil, ¿no? En la Argentina y sobre todo en Latinoamérica poder acceder a una vivienda. Es por eso que las personas se toman un terreno o se asientan, digamos, en las llamadas villas de emergencia. El barrio fue creciendo, fue consolidándose. eh, eh, Llegó la dictadura en la Argentina en la época del 70, y ahí se lo quiso erradicar. Se quiso erradicar no solo la Villa 31, sino que a diferentes asentamientos, ¿no? de la ciudad autónoma de Buenos Aires. eh, por un hecho de que también la ciudad albergaba también sede del Mundial de Fútbol del 78, ¿no? Eh, yo recientemente hice un libro que se llama La 31, una historia de resistencia, y que cuenta todo esto, ¿no? Entonces, fue un poquito
la voluntad, digamos, y la unión de los vecinos, el poder, digamos, unirse y resistir, ¿no? Esos embates del Estado autoritario en ese momento, para que no pudieran echarnos, ¿no? Quedaron 45 familias en el barrio luchando, y gracias a esas 45 familias que quedaron es que luego el barrio logró mantenerse nuevamente. Hay una persona que me gustaría nombrar y destacar, que fue el padre Mujica. Actualmente el barrio se llama Padre Carlos Mujica, en referencia a este cura villero que luchó por los derechos de los vecinos, de los villeros, y que fue lamentablemente asesinado, ¿no? Por seguir su ideología social, digamos, luchar por los más humildes, por los más pobres. Eh, Hoy en día los restos del padre Carlos Mujica descansan en la capilla que él fundó, que se llama Cristo Obrero, que queda acá en el barrio. Así que nada, es un orgullo para nosotros que primero lleve el nombre de un luchador como fue el padre Mujica y que haya dejado un legado, ¿no? No solo de historia, sino que de lucha. Posteriormente a eso, volvimos, digamos, a la democracia en la época del 80 y el barrio surgió un repoblamiento, ¿no? Pero ya no de carácter interno. eh, Internamente, digamos que también hubo un flujo, digamos, de personas que vinieron de provincias del interior del país, como Jujuy, Salta, pero en la época del 80, con la venida de la democracia, hubo un gran flujo de inmigración, digamos, familia vivimos con el- es así que, a ver, el barrio fue creciendo, fue consolidándose. El barrio actualmente tiene unas 40 hectáreas, está dividido en varios barrios, en varios segmentos. En el 2018 se sancionó una ley de urbanización en la legislatura de la ciudad con participación de la FADU, con participación de organismos sociales, y esto fue una lucha, ¿no? A ver, vuelvo a repetirlo, eh, tuvo como diferente. Ahora podemos decir que el barrio es un barrio más, digamos, de la ciudad. ¿Hay cosas por mejorar? Claro, hay cosas que mejorar. El barrio en la ciudad formal, hay que hacer mucho trabajo, digamos, de apertura de calle, de mejoramiento de vivienda. Los trabajos de infraestructura ya se realizaron en un 90%, que es el trabajo que no se ve, obviamente, eh, pero se está trabajando en eso. Es uno de los barrios, digamos, más conocidos a nivel Latinoamérica. Es un barrio visible por su ubicación geográfica también, ¿no? Estamos a 100 metros de la terminal de ómnibus, en donde vienen, digamos, los colectivos de larga distancia. Estamos, digamos, cerca de 3 líneas de ferrocarriles, de trenes. Estamos a prácticamente 10 minutos de la Casa Rosada. Entonces siempre fue un dilema político, qué hacer con la Villa 31, si erradicarla, si urbanizarla. Y yo creo que esta fue una lucha ganada, ¿no? Después de tanto tiempo, después de muchos reclamos, de muchas de ir, de reclamar, de ir a la legislatura, ¿no? El barrio ganó su lugar, ¿no? Y no solo el barrio, sino que hay otros barrios populares en la capital y en el resto del país, en la que ahora
pasó a tener como otro nombre, se los empezó a llamar como barrios populares, ¿no? Están de alguna manera también tratando de llegar a esa situación de poder tener, digamos, el estatus de poder consolidarse como barrio formal, ¿no? Así que bueno, yo estoy trabajando también, ahora hay un consejo de urbanización en el barrio en el que yo pertenezco, yo estoy representando a la FADU en esa mesa de organización, así que yo tengo como distintas miradas. Primero, la mirada como habitante, como vecino. Segundo, tengo la mirada como referente y ahora tengo la mirada como diseñador, ¿no? Como profesional. Entonces yo pasé por todos esos estadios. Es muy gratificante para mí poder ver, digamos, la transformación social urbana que el barrio está teniendo, ¿no? Más allá a ver, de los problemas que hubo, de la materialidad que se utilizó para poder realizar viviendas aquí en el barrio. Se encontraron millones de problemas, ¿no? Pero lo importante es que ya se pasó, digamos, de tener la palabra erradicación a tener una mesa de por medio de diálogo, ¿no? Entonces es importante esto, ¿no? De querer vincular, de querer integrar y de poder urbanizar a todos los barrios populares. Así que bueno, no sé si alguno tiene alguna pregunta. Eh, Yo tengo una pregunta para vos antes de abrir el debate al auditorio, que es, ¿por qué no contás un poco más tu experiencia ahora como profesional saliéndonos del barrio 31? César trabaja también en una empresa que incorpora tecnología constructiva en los distintos barrios populares de la Argentina, porque esta mañana tuvimos toda una presentación de la arquitecta Ana Flores sobre barrios parecidos acá en Paraguay, que creo que puede ser muy útil, ¿no? Escuchar cómo Saint-Gobain está planteando una línea de trabajo con los barrios populares. Gracias, Fernando. Sí, bueno, estoy ya trabajando en Saint-Gobain. Es una empresa, para los que no lo conocen, francesa, que se dedica, digamos, a la producción de materiales de construcción. Hace 2 años me citaron para poder trabajar, digamos, en la empresa y poder llevar las soluciones y los productos que la empresa, digamos, produce para los barrios populares. A mí en un principio me llamó muchísimo la atención porque dije, semejante empresa de semejante tenor, ¿no? Que pueda llevar, digamos, las soluciones, porque tiene una gran cartera, digamos, de productos y de soluciones en membranas asfálticas, en, eh, en todo lo que tenga que ver, digamos, con pinturas, con construcción en seco. Entonces, eso es lo que me llamó y me motivó, digamos, a poder trabajar y vincularme con la empresa, ¿no? Como decía Fernando, ahora estamos trabajando en diferentes barrios populares, llevando capacitaciones gratuitas, ¿no? Para que primero puedan ejercitar y tomar la herramienta de capacitación, ¿no? Para poder empoderarse y poder, digamos, conocer no solo de los materiales que ellos ya conocen, sino que hay una gama más de productos que esto lo fui detectando que, no, que desconocen, ¿no? La mayoría, digamos, de los habitantes de los barrios populares trabaja en construcción, ¿no? Yo siempre lo digo, saben del oficio, pero siempre es bueno poder aprender o tener un plus más, ¿no? Sobre el tema. Así que bueno, estamos haciendo un ejercicio muy interesante que comenzó en el barrio 31 y que ahora lo estamos escalando en otros barrios populares. Hicimos una experiencia en Mendoza, ahí con Fernando que nos vinculó. También hicimos una experiencia
en Luján, en la provincia de Buenos Aires, y ahora estamos agarrando todo el abanico de lo que es Capital Federal, ¿no? Estamos trabajando en la Rodrigo Bueno, que es un barrio que queda en la Capital Federal, es mucho más chiquito, tiene una densidad mucho menor, pero nos parece importante seguir llevando, digamos, las soluciones de la empresa, ¿no? Y el día de mañana queremos poder escalarlo y llevarlo a toda Latinoamérica, que eso es muy importante, ¿no? César, contentísimos de tenerte y escuchar tu experiencia. A mí me gustaría saber si, porque dijiste que te fuiste de chico allá, ¿verdad? A ver, ¿cómo fue? Porque, a ver, que nosotros estamos tratando en este evento la problemática de las migraciones, que a lo mejor no es como cuando vos te fuiste, pero a ver, ¿cómo fue todo ese proceso tuyo, de tu familia? ¿Cómo fue el proceso de los otros paraguayos que están llegando ahí o que fueron llegando a la Villa 31? No sé si siguen llegando los paraguayos a Villa 31. Sí. Yo vine de muy chiquito, vine de bebé, cuando tenía 2 años a la Argentina. Para mi familia fue, digamos, un cambio drástico porque primero es dejar, digamos, las raíces, amoldarse, digamos, a otro país, a otra cultura, aunque es relativamente cerca, siempre cuesta, ¿no? Y siempre manteniendo, digamos, la cultura, siempre manteniendo los lazos con el país donde uno nació. En este momento es al contrario, se están yendo del país porque hay una situación económica bastante fluctuante, entonces eso hace que la llegada de compatriotas acá a Argentina sea mucho más escasa. El auge de la inmigración de compatriotas hacia la Argentina fue en la época de los 90, cuando el dólar estaba 1 a 1. Ahí hubo muchos compatriotas que vinieron acá para la Argentina. Ahora estamos en una situación, justamente estaba hablando con unos compatriotas que ya piensan en irse, digamos, hacia otros países, hacia Europa, hacia España, ¿no? Eh, Esto marca un poquito, digamos, los sueños, ¿no? que se tienen, ¿no? Los sueños de poder crecer, de poder llevar, digamos, adelante la familia, ¿no? Gracias. ¿Alguien más quiere preguntar? Sí, buenas tardes. Sí, me gustaría saber si en el proyecto de reestructuración de la Villa 31 se incluyó también a toda la infraestructura pública, digamos, si el agua, la luz, la cloaca fueron planteados desde la institución pública o era como parte del proyecto privado. Sí, sí, todo lo que tenga que ver con los trabajos de infraestructura, de llevar los servicios, fueron puestos por el Estado, en este caso el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Todo este trabajo empezó en el año 2000, prácticamente terminado, 8 años, ¿no? Y todavía falta muchísimo por llevar a cabo y por terminar, ¿no? O sea, el barrio es uno de los barrios populares más grandes de Argentina, la Villa 31, junto con la 1114 y la 2124. Entonces, a ver, hay situaciones especiales, hay
digamos, espacios reducidos, hay pasillos en donde es complicado, digamos, trabajar. Esto hace entonces que, digamos, los tiempos se alarguen, que, digamos, los procesos duren más. Interna de cada barrio, ¿no? Es bastante difícil porque también hay que consensuar con referentes internos, están, digamos, situaciones también en menor medida, también de delincuencia, entonces eso lleva a que el trabajo sea bastante lento, ¿no? Pero sí, los trabajos en realidad todos los trabajos los lleva el Estado con créditos internacionales, ¿no? También. Te agradecemos muchísimo la participación. Acá estuvimos hablando bastante de los inmigrantes y creo que vos sos un caso virtuoso, ¿no? De migración a otro país, de progreso. Así que creo que acá tus compatriotas te van a recibir bien cuando te venga No algún te estoy momento a escuchando, visitar Fernando. Asunción. No sé si venís seguido o no, pero no, te agradecemos mucho la participación en este encuentro. Gracias a ustedes, un gran abrazo a la distancia, festejo, digamos, este tipo de encuentros y de proyectos, así que, por supuesto, ya estaré visitando mi querido Paraguay y iré a visitar ahí la Facultad de Arquitectura. Así que, bueno, muchas gracias a ustedes. Un gran Muchas gracias, César. La Facultad de Arquitectura es tu casa, así que cuando estés por acá, nos encontramos, abrazamos y seguimos charlando con los estudiantes y docentes. Muchas gracias, un abrazo, César. Yo realmente estoy emocionado de... Uno, siendo bonaerense, aparte de la raíz, que lo destaque como compatriota en este encuentro Sí, sí, se escuchó internacional en perfectamente. términos de... Porque muchos queremos olvidar un poco nuestras raíces, que fueron muy humildes. Sin embargo, en el caso de César es una cosa a destacar, el orgullo y lógicamente el sitio en que se encuentra en este momento y siga sintiéndose tan paraguayo como nosotros, ¿verdad? Bien. Como cierre del día de hoy, vamos a tenerlo aquí de manera presencial y disfrutando ya desde esta mañana de su compañía al arquitecto Fernando Murillo, docente de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires, director de la Maestría en Desarrollo Urbano Territorial, alma, pulmón, junto a otros colegas latinoamericanos en la red Migraplan, que como ya se repitió varias veces, esta red de universidades incorpora desde hace algunos meses a la Facultad de Arquitectura de la UNA. Así que agradecidísimo por todo el impulso que nos has acercado y esperemos que sea un camino de éxito. Así que gracias por todo y adelante, arquitecto. Muy bien, muchas gracias. No lo voy a hacer muy largo, no se asusten cuando vean todos los slides, pero la intención es terminar dándole una breve clase de proyectos y sobre todo creo que viene bien al aporte. Todo lo que hablamos de la brújula hoy, les voy a poner algunos casos concretos y sobre todo no solo cómo se usó como diagnóstico, sino en ese proceso, digamos, de planificación, en qué terminó en proyectos, ¿no? En que muchos de ellos materializados, tanto en planes como en obra. Por ejemplo, en muchos casos se hicieron plazas, se hicieron viviendas. Entonces, me gusta mostrar ese vínculo entre la investigación y la acción, ¿no? Que es como muy importante.
de 4 millones de refugiados, entonces es como muy difícil dar una respuesta técnica sólida, como mencionaba César recién. En algún momento el barrio 31 o la Villa 31 fue un conjunto de casas para responder a una emergencia y 100 años después tenemos una ciudad de 40.000 habitantes. Entonces, creo que esta cuestión de estas grandes crisis requiere un pensamiento en términos de cómo se resuelve, cómo se piensa de entrada, porque muchas veces estos asentamientos que parecen transitorios, en el tiempo devienen en permanente, ¿no? Porque se dio en un momento como una respuesta, pero después tanto el trazado como la construcción y demás se traslada en el tiempo. Entonces, un poco este criterio de la arquitectura y la adaptabilidad, ¿sí? Como decía esta mañana, todo el movimiento moderno de reconstruir ciudades, de hacer grandes respuestas a los monobloques, etc. Hoy estamos en un escenario totalmente distinto, un escenario donde las poblaciones son migrantes, pero se empieza a tratar de resolver con campos de refugiados, como voy a tratar de demostrarles, que no terminan siendo muy permanentes. Un campo de refugiados, según los estudios, no dura más de un año. O sea, se les da una carpa y las personas en el tiempo van tratando de encontrar una solución a la carpa, alguna de estas tipologías que les estoy mostrando. Se busca lo que se llama la construcción semipermanente, y en esta arquitectura efímera o en esta arquitectura que no termina de resolver los problemas estructurales del humanitario, se concentra además con una cuestión de nuevos desafíos de planificación. ¿Dónde ubicar la gente? O sea, no es solo cómo construimos una vivienda, sino dónde acompañamos a la gente en su crisis. Y esta cuestión crea una crisis de localización. Aún Miami, que parecería ser una ciudad muy sólida y muy estable, se calcula que 1/3 de la ciudad de Miami está sometida a procesos de inundación, aumento del nivel del mar. O sea, estamos viviendo un escenario en el cual nada parece ser demasiado sólido. Entonces, lo que les voy a contar hoy tiene que ver con esa lógica, ¿sí? Por un lado, entender por qué es necesario adaptar el medio construido al natural. Todo el siglo XX nos hemos ufanado de cómo podíamos encauzar arroyos, construir autopistas. Sin embargo, todo esto en el siglo XXI parecería que lo estamos desarmando. Los arroyos entubados lo estamos sacando a la vista, las autopistas estamos tratando que sean lo menos posible. Hay una cuestión que me gustaría hablar, que son cuáles son los aportes de la nueva agenda urbana. Entonces les iba a preguntar, ¿cuántos de ustedes escucharon alguna vez hablar de la nueva agenda urbana? Levanten la mano. Qué bueno, así me ahorro contar, creo que todos, ¿no? Una persona o dos. Así que lo vamos a pasar rápido. ¿Cuáles son los fundamentos de la arquitectura para la adaptación y la resiliencia? Y creo que estos congresos o estos encuentros apuntan a eso, ¿no? ¿Cuáles son los fundamentos? Yo voy a contar algunos, pero seguro van a aparecer otros. ¿Cuáles son los lineamientos del urbanismo para la sostenibilidad? Y finalmente algunos ejemplos. Entonces, ¿por qué es necesario? Porque la arquitectura del urbanismo tradicional de construir antropizando el planeta ya no es viable. O sea, se nos quedó chico el planeta, ya no tenemos tierra, no tenemos recursos, tenemos que pensar en un cambio en la forma que hacemos ciudades. ¿Por qué los costos, impactos, por no prever los riesgos de sequías e inundaciones pueden ser mucho mayores? Es decir, acá podríamos no hacer nada y sin embargo tendríamos este escenario medio de catástrofe, o podríamos hacer mal y que los costos de hacer mal sean mayores que los costos de no hacer nada. Y les doy un ejemplo. Esta mañana cuando Ana hablaba, ¿sí?, de esta situación de el corredor costero, ¿sí?, la costanera, y hablaba de la población desplazada, uno podría pensar, bueno, ¿qué fue más costoso? ¿El aumento o la inundación o la relocalización forzada de población que estaba en la zona costera? Es una gran discusión. Se está discutiendo si los efectos del cambio climático son el costo mayor que enfrenta hoy la humanidad o las malas decisiones de urbanismo terminan produciendo más daño sobre los sectores más vulnerables, ¿no es cierto? Entonces, o son las dos cosas, una potencia a la otra. Entonces, acá tenemos que rever que es necesario adaptarlo,
pero no siguiendo haciendo lo mismo que hacíamos antes, sino con un cambio de lógica de entender cuáles son los sectores más vulnerables y protegerlos, ¿no? Y finalmente porque los profesionales del hábitat, como ustedes, necesitan reconvertir sus conocimientos. Nosotros en nuestra Facultad de Arquitectura seguimos enseñando de una manera que responde más a la lógica del siglo XX que a este nuevo escenario de globalización, de insustentabilidad, de cambios, de migraciones, y creo que estos espacios, estar acá en una facultad, es un poco la lógica de eso. Esto lo paso rápido, pero ustedes saben que la nueva agenda urbana plantea no dejar a nadie atrás, pero plantea esta dualidad entre la ciudad espontánea y la ciudad planeada, y plantea que tiene que haber leyes y regulaciones, diseño y planificación, un plan financiero, o sea, no hay forma de... Esperen que voy a ocultar esto, así no... No hay forma de plantear medidas estructurales si no tenemos en cuenta las finanzas. Nosotros como arquitectos estamos acostumbrados a que esto es un problema de economistas. Sin embargo, necesitamos incorporar la cuestión financiera en lo que hacemos, no solo en la ciudad planeada, sino también en la ciudad espontánea. Necesitamos reducir esa brecha. Y la reducción no es simplemente que lo informal se parezca a lo formal, sino cambiar la lógica de producción, ¿no? Entonces podríamos decir cuáles son estos fundamentos. Tenemos por el lado de los diseños, que los espacios sean adaptables y contemplen los riesgos de desastres. Empezamos a ver tipos de diseños totalmente distintos, ¿no? Por ejemplo, en zonas inundables tenemos que decidir qué hacemos. ¿Elevamos las viviendas, como se mostraba en algún ejemplo? ¿O nos adaptamos y entendemos que nos vamos a inundar más frecuentemente y algunos espacios públicos, como puede ser la escuela o los hospitales, deberían ser elevados? En términos de materiales, utilizamos recursos renovables y técnicas, no generadores de gases, o sea, cómo integramos en términos de materiales la eficiencia energética. Diseños integrales en lo estético, esto que yo hablaba antes, empezamos a desenterrar los arroyos y los volvemos a traer al uso y al goce urbano. Incorporamos salvaguardas sociales y financieras para reducir el impacto de desastres, ¿sí? Sobre todo este tema de salvaguarda, esta palabra que implica que toda obra pública debería contemplar el menor daño posible en términos de sus habitantes. Y finalmente, planes focalizados en la inclusión sociourbana. Esa foto que tienen ahí es del barrio 31, ya que hablábamos ayer, y esas construcciones en azul que ven son construcciones nuevas, ¿sí? Son construcciones que están dirigidas a albergar a habitantes de la Villa 31 que estaban viviendo debajo de una autopista. ¿Sí? Hay toda una lógica de financiamiento para evitar que los habitantes de la villa vendan sus viviendas, porque es una zona de mucho valor económico, se les alquila con opción a compra. Es decir, cuando ellos ya vivieron por lo menos 20 años, pueden optar y comprar, pero entre tanto no pueden vender, ¿no? Que es una problemática social clave. Es decir, que en mi opinión estos 4 aspectos son fundamentos de arquitectura para la adaptación y la resiliencia. Fíjense que están quizás en otra época, el mismo complejo habitacional se hubiera construido y se daban las viviendas regaladas. Hoy se piensa con una lógica que no es sustentable regalar viviendas, sino que lo sustentable es que las personas puedan acceder e iniciar a partir de la vivienda un ciclo de progreso y que este progreso lleve también a una responsabilidad en alquilar, en urbanizarse. Otros lineamientos, podríamos decir, en términos de urbanismo, tiene que ver con ordenar los procesos de urbanización. Me pareció muy oportuno esta mañana la presentación acá en esta sala del plan de Asunción, ¿no? Hay un indicador que se usa mucho que es una ciudad que no tiene plan, es una ciudad que está en vías de conflictos importantes. El hecho que exista el plan obviamente no nos garantiza que se resuelvan los problemas, pero la sola existencia de un plan ya nos dice mucho de esa ciudad. Entonces, en la nueva agenda urbana un punto central es ordenar procesos de urbanización con planes. Podemos discutir los tipos de planes, cuáles son los más efectivos,
hay toda una bibliografía sobre esto, pero el hecho de que haya alguna forma de plan es algo fundamental. Segundo punto es, el plan debe contemplar la mitigación de los desplazamientos forzados. Si un plan es solamente vial, como decíamos esta mañana, si un plan solamente mira las grandes infraestructuras, pero no entiende el problema social del desplazamiento de las personas, indudablemente es un plan que no tiene una gran solidez y hay que apoyarlo, ¿no? Hay que tratar de incorporar la mirada del desplazamiento y creo que este ámbito de vuelta apoya en esa dirección. Tercero, hay que responder a la informalidad. Todo nuestro continente, desde la colonia a hoy, ha mirado la informalidad como asociado a la ilegalidad, sin entender que la informalidad es un medio eficiente de producción de hábitat. Hay muchos estudios que muestran que casi todos nuestros países las políticas de vivienda social no superan más de la atención del 10% de la población, cuando la informalidad está demostrado que supera el 70% en promedio, ¿sí? Es decir, que es mucho más eficiente para el sector público invertir en mejora en informalidad que continuar haciendo vivienda pública llave en mano. Este es un tercero importante. Cuarto, prever la fragmentación y la segregación. Otro de los grandes problemas es los barrios, por eso el tema de los barrios migrantes para nosotros es muy importante, porque si son barrios segregados, como decía la profesora, con procesos de gentrificación, tenemos un problema serio, ¿sí? Acá es importante entender el concepto de generar diversidad en lo asequible, en el hábitat asequible. Las viviendas para pobres y viviendas para clase media nos ha generado muchos problemas de fragmentación. Y esto es un tema de arquitectura, por eso estas imágenes, ¿no? Estos grandes barrios donde se planea en términos de respuesta idéntica en distintas geografías, en distintos lugares, no es sustentable ni es conveniente. Tampoco soluciones muy precarias que solamente acompañan crisis humanitarias. Hay otros conceptos como la última imagen que están más dirigidas a la ciudad de los 15 minutos, que son ciudades donde yo puedo acceder caminando, que está muy bien, pero hay que tener muy en cuenta también temas de movilidad, ¿sí? La ciudad de los 15 minutos puede ser peligrosa en términos de gentrificación también, como concepto, ¿no? Por el otro lado, aumentar la resiliencia, prevenir shock y estrés con diseños que mitiguen efectos del cambio climático, y esto ya entramos en un tema muy proyectual que si después tenemos tiempo lo podemos ver. Mejorar la seguridad urbana, proteger la identidad y el patrimonio, en esto también hay mucho para hablar, y construir finalmente el octavo punto, creo que es central, cómo construimos capacidades gubernamentales con financiamiento. Probablemente muchos de ustedes, cuando ejerzan profesionalmente, van a trabajar en el Estado. Y en esto es como muy importante cómo ustedes, como profesionales, son factores de construcción de capacidad en el Estado. Y ya para ir cerrando, quería contarles tres ejemplos, ¿no? Tres ejemplos en los cuales he participado personalmente y hemos incorporado un poco toda esta mirada, ¿no? Uno es el Tren Maya, en México. El otro es el barrio resiliente, que es un poco la Villa 31, pero más allá de la Villa 31, desde distintos organismos hemos trabajado en lo que es la sanción de una ley nacional de urbanización de barrios populares. O sea, el barrio 31 es uno, pero en el país hay 4.400 y pico de barrios, ¿sí? Hay un censo realizado que se llama el Registro Nacional de Barrios Populares, que permite saber con bastante exactitud la cantidad de habitantes, dónde están ubicados, uno puede entrar a un mapa y puede verlo, ¿sí? Y esto es fundamental para llevar adelante procesos de diagnóstico como el que están haciendo ustedes en el taller, pero también proyectos de intervención, ¿no? Que son los que más interesan. Y el tercero, un caso de cooperativas de vivienda en Bolivia, que también encuentran una solución al problema habitacional a partir de la tenencia colectiva de suelo, que es otro tema que podemos hablar brevemente. Entonces, en dos palabras, Tren Maya son 1.500 kilómetros de construcción de tren, algunas de las vías eran existentes, pero es la renovación completa, con un objetivo, que es de planeación regional, integrar la región sudeste de México, para llevar prosperidad. Se entiende que un tren, históricamente está demostrado también,
es el mejor factor de integración y el mejor factor de vinculación entre las ciudades. Nosotros podemos ser muy buenos en una ciudad, podemos llevar inversiones, podemos llevar un montón de cosas, pero si no hay algún elemento que vincule la lógica productiva de cada ciudad y la redistribuya, no genera prosperidad en una forma integral. La región tiende a segregarse entre lo que es la capital y el resto del país. Yo creo que acá en Paraguay es muy importante tener en cuenta esta cuestión de Asunción como la aspiradora de habitantes y de inversión con respecto al desarrollo del resto del país. A mí me gusta contar este ejemplo de México porque creo que en esto México está liderando en América Latina megaproyectos dirigidos al desarrollo, con muchos otros problemas que no vamos a entrar ahora, pero esta noción de generar circuitos ferroviarios, redistribuidores de oportunidades de empleo y de ingreso es muy importante. Y esto da lugar también a posibilidades de desarrollo de comunidades sustentables, como es el nombre, comunidades sustentables, que una vez ubicadas, son ciudades nuevas, ¿no? Que una vez emplazado la estación de tren se comienzan a proyectar en su entorno. Un caso típico es Cancún. Cancún fue creado como una ciudad de cero, con esa lógica, solamente que Cancún tuvo una orientación totalmente turística, con esta lógica de promover inversiones extranjeras que vinieran a instalarse y trajeran desarrollo a esa región sudeste. El Tren Maya intenta vincular junto con Cancún todas las otras ciudades que son históricas en México y que tienen niveles de desarrollo humano bajo, ¿sí? Entonces, el tren viene a redistribuir y el desarrollo inmobiliario en torno a las grandes estaciones permite esa integración también. Saltando de México a la Argentina, este es, por ejemplo, el mapa, el que yo les mencionaba recién, el RENAVAP, el Registro Nacional de Barrios Populares, y si ustedes cliquean, después podemos pasar el link, en cada uno de estos polígonos le está dando el detalle de ubicación, de viviendas, de cantidad de habitantes, etcétera. Nosotros de la universidad lo usamos muchísimo, tanto para investigación como para desarrollo de proyectos. Hay muchos proyectos que se están llevando a cabo, estos son dos. Uno es, como mencionamos, el barrio 31. Otro proyecto que ya tiene un nivel avanzado es la reurbanización del playón de Chacarita, también en Buenos Aires, donde hay estos principios que yo les mencionaba antes, se materializan. Hay una estrategia clara de inclusión sociourbana centrada, no me acuerdo quién era que preguntaba, creo que eras vos, la cuestión de los servicios. Acá no se hace vivienda hasta que no está resuelto el tema vial, servicios sanitarios y toda la cuestión, digamos, de transporte. Es decir, no se urbanizan barrios, no se invierte en vivienda hasta que la cuestión de la infraestructura y la integración en el resto de la ciudad están resueltas. También hay una cuestión de soporte a la autoconstrucción en barrios. O sea, muchos de estos barrios fueron producidos por autoconstrucción, entonces hay toda una cuestión que no se pierda. La mayoría de las obras, incluyendo estos edificios que estoy mostrando acá, se licitan con grandes empresas constructoras que hacen las estructuras, pero se mantienen las propias empresas de autoconstructores, son cooperativas en general, que hacen las obras menores, se les llaman, ¿no? De cerramiento, instalaciones y demás. Y en todo esto hay un rol central del diseño arquitectónico y urbanístico que buscan soluciones in situ, o sea, que implican el diseño específico de barrio por barrio, porque cada uno tiene su inserción particular dentro de la ciudad, ¿no? Esto que les estoy contando está en proceso, tiene un fuerte debate en la Argentina, hay un gran sector de la población que piensa que todo este tipo de iniciativas son injustas, para también contarles toda la historia. Se piensa que hay un subsidio muy fuerte público a estos barrios que va en detrimento, por ejemplo, nosotros tenemos muy pocos créditos. Entonces hay una crítica muy fuerte a que haya tanta inversión pública en barrios populares cuando no hay créditos para el resto de la población. Y finalmente, volviendo a la brújula, que era lo que contaba Mariela hoy, contarles que el espíritu es, nosotros hablamos, la medición de derechos humanos, ¿no? Muchas veces hay muchos conceptos, los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sustentable del Milenio,
la nueva agenda urbana que les acabo de mencionar, los objetivos políticos que tiene cada país. Sin embargo, todos estos provienen de lo que llamamos la Carta Universal de Derechos Humanos, ¿no? Entonces, la brújula un poco lo que mide es cuantificar los derechos humanos en términos de acceso a la vivienda, acceso al suelo, a la educación, a la salud, a esos componentes que ustedes vieron. Como el norte, por eso el nombre de la brújula, el norte es el cumplimiento del 100% de los derechos, pero que están sostenidos por una organización comunitaria. Un poco la filosofía es que no hay conquista de derechos humanos si la población no está organizada de alguna manera. Y esto no significa que tenga que estar organizado en todo, puede ser que el Estado ya tiene resuelto determinados temas y ya el propio Estado define la organización, pero que en muchos de estos barrios es la propia organización la que lleva adelante ese proceso. Y este es el eje vertical y el eje horizontal son, nosotros decimos que el eje vertical es el eje de la gente, porque mide derechos humanos, individual y colectivo, y cómo se organiza, y el eje horizontal es el eje del Estado, el eje que define las obras y servicios públicos que se hace materialmente y las regulaciones que son igualmente importantes, porque yo puedo tener mucha inversión pública en un barrio, pero si no lo tengo normado, no tengo definido cuáles son sus indicadores, qué puede construir, la experiencia demuestra que muchos barrios pueden ser víctimas muy rápidamente del mercado inmobiliario, si están en una zona de alto valor. Entonces, la brújula permite tener un diagnóstico y al mismo tiempo el diagnóstico favorecer la definición de un plan de acción. Entonces, los ejes temáticos suelo y vivienda, infraestructura, equipamientos, entendiendo salud y educación, accesibilidad, entendiendo transporte, y sustentabilidad, básicamente empleo y manejo de riesgo de desastre. Un caso muy paradigmático para nosotros es el caso del barrio Los Pinos, ¿sí?, que está en un municipio que se llama Escobar. Este barrio fue totalmente construido por una comunidad migrante, ¿sí?, de origen inicialmente eran bolivianos, después hubo también paraguayos y después hubo de todas las nacionalidades, por supuesto incluyendo Argentina. Es un barrio chico, pero fue totalmente construido a partir de un boleto de compraventa que compró alguien, fue una estafa. Alguien le vendió una porción de terrenos, la gente se asentó, o sea, no fue una toma, la gente estaba muy organizada, se urbanizó, construyó viviendas, como pueden ver ahí, de hormigón armado, ladrillos y demás, pero no tenían un título verdadero y el propietario inició un juicio, con lo cual había que desalojarlos. Entonces, un poco la historia de este proyecto es que los propios vecinos se organizaron, hicieron el ejercicio de la brújula y a partir de esto se pudo hablar con el municipio en términos de que el propio municipio mediara para evitar el desalojo de la población. Y este era el caso que yo les mencionaba antes de un barrio que desarrolló su propio catastro y su propio código de planeamiento urbano, ¿sí? Fue que yo le llamaba el código de convivencia, que para mí es una buena práctica, ¿no?, a tomar en casos muy conflictivos como tratar de encontrar un código de convivencia que establezca los límites del barrio claramente, porque el barrio estaba creciendo, y que a partir de indicadores muy concretos pueda incidir en las políticas municipales. Bueno, esto es lo que les acabo de contar. Esto mismo tipo de experiencia se exportó a muchos de los barrios del área metropolitana de Buenos Aires, y este es como un pequeño resumen, ¿no? Como que hay según la aplicación de la brújula en distintos barrios, pudimos caracterizar 4 tipos de barrios, ¿no? Un barrio Zagala, que es nosotros lo llamamos un barrio concentrador de pobres, porque claramente es un barrio que está en la primera corona, atrae mucha población de todo tipo, que tiene muy bajo cumplimiento de derechos, pero tiene mucha obra, notablemente se invierte mucho, pero tiene muy poca organización social. Es un barrio muy conflictivo porque son muchos grupos pugnando por el mismo espacio. También está el barrio Soldati, que es un barrio dormitorio, es un barrio donde el Estado llevó adelante grandes complejos habitacionales, o sea, tiene mucha obra, pero tiene muy poco cumplimiento de derecho. El barrio Varela, en la extrema periferia, que es un barrio más equilibrado, tiene mayor cumplimiento de derechos, pero también tiene más organización social. Y el barrio San Carlos, que es un barrio que tiene mucha organización, mucho cumplimiento de derechos, pero poca inversión pública y poca regulación. Entonces nos da
estas distintas formas que por comparación nos permite reconocer potenciales y problemas en cada caso. En el caso de Luján, usamos la brújula también para desarrollar el Código de Planeamiento Urbano, el cual fue bien interesante porque incorporó al ejercicio participativo a los desarrolladores inmobiliarios, con sus intereses también de desarrollo de negocios y demás, pero logró generar un código de ordenamiento que atendiera las prioridades de la comunidad, pero también incorporara una dimensión de desarrollo inmobiliario, desarrollo de negocios, y que esto de alguna manera fue virtuoso porque permitió destrabar muchos de los conflictos que estaban presentes en el crecimiento de la ciudad. Esto es la ciudad de Salta, también en una foto le estoy dando como ejemplos de distintos lugares, pero los barrios populares están muy distribuidos en toda la ciudad, con una carga de inmigrantes también muy fuerte, y estos ejercicios de participlan, que le llamamos nosotros, permiten ese diálogo. En el caso de Salta, muchos de los problemas se destrababan a partir de la participación de las empresas públicas de servicio, de transporte, de agua, además de cuestiones de suministro y de provisión, ¿no? Surgían proyectos también con los estudiantes de arquitectura, que eran de alguna manera superadores y que planteaban una reurbanización de estos barrios con otros estilos. Y ya llegando al final, el caso de Bolivia con las cooperativas de vivienda, donde existieron diseños de espacios de vivienda y de espacios públicos utilizando materiales y técnicas amigables. Esta cooperativa es una cooperativa de mujeres albaniles que fueron entrenadas especialmente para desarrollar estos barrios, y ellos se especializaron en hacer barrios de bajo ingreso, financiado por la cooperación sueca, pero que después el propio gobierno boliviano lo tomó como buen modelo y lo está llevando adelante. Entonces hay una utilización de la tenencia colectiva de terrenos, son terrenos fiscales que los municipios los dan en tenencia colectiva, el habitante no puede vender, pero puede permanecer y paga una renta muy chiquita, con lo cual está dirigiéndose a un sector poblacional muy carenciado. Esto es, por ejemplo, la Junta Vecinal 7000, donde se desarrolló uno de los proyectos de ampliación de vivienda más ambicioso, en viviendas muy básicas, que esta cooperativa logró ampliar, llevó adelante. También hicieron todo el ejercicio de diagnóstico, algunos datos que no lo quiero pasar para no extendernos. Después, el que le interesa, es una zona con muchas montañas, con una topografía bastante complicada, pero este es el proyecto de urbanización sobre lo que era un asentamiento informal, se reurbanizó y la propia población se relocalizó para ajustarse a este trazado, ¿no? Bueno, la brújula caracterizaba también mucha organización social, porque eran grupos muy compactos que coincidían en compartir, ser parte de la misma cooperativa, con mucha obra, porque realmente la foto que ven ahí, se ampliaron las viviendas, pero además un problema fuerte que hay es que no hay agua, con lo cual se hicieron núcleos sanitarios y se hizo una red, porque hasta ahí el agua se distribuye, pues están muy alto en la montaña y se distribuye con aguatero. Acá hubo un principio de red con gravitación y un tanque gracias a la cooperativa. Y que bueno, que de alguna manera contarles cómo se terminó materializando un poco todo este diagnóstico que llevó también a una propuesta de urbanización, porque este barrio hoy ellos dejaron algunos lotes para seguir construyendo unidades nuevas de vivienda para los que iban llegando a este barrio, ¿no? Están las afueras de Cochabamba. También se usó mucho cuestiones de urbanismo táctico, especialmente en los espacios públicos. Hay una concepción del espacio público como espacio de integración e interacción social. Ejercicios parecidos se hicieron en el Alto. Acá tenemos un colega que participó de un migraplan anterior que llevó adelante un trabajo. Él fue funcionario en el Alto y vivió en la Argentina. Es otro caso de migrantes, ¿no? Entonces él hizo una comparación entre las viviendas del Alto y las viviendas de bolivianos migrados del Alto en Buenos Aires y encontró una coincidencia muy grande en las tipologías, como esta es una ciudad del Alto y esta es una ciudad en Buenos Aires, con lo cual ambos son habitantes bolivianos y reproducen su tipología, y esa tipología les permite tener una economía de escala, porque muchas veces se organizan y llevan adelante proyectos inmobiliarios en otros países, pero con toda una lógica muy cultural, ¿no? Muy de integración. Es interesante porque el municipio donde se estaba construyendo estas viviendas no entendía por qué
este tipo de tipología no se podía aprobar en porque el Código de Ordenamiento Urbano no te permite, por ejemplo, tener plantas bajas libres para fiestas, porque no es la zonificación. Entonces hubo todo un trabajo muy interesante con el propio municipio para hacerles entender que era una práctica boliviana y por lo tanto, si ellos residen en la Argentina, el código debería adaptarse para incluir este tipo de cuestiones. Lo mismo con los espacios públicos. Por ejemplo, la comunidad boliviana en la Argentina tiene toda una tradición de ferias, que es muy mal vista. Muchas veces hay como reacciones de vecinos que lo ven como intrusivo. Entonces se hizo todo un trabajo de rediseño de la feria boliviana también para adaptarse a las condiciones urbanísticas de la Argentina, etcétera, etcétera. O sea, hay muchos temas de diseño y de diseño arquitectónico y urbano que la incorporación de la mirada del inmigrante lo enriquece, ¿no? Y permite darle sentido y lograr un diálogo. Hay un lugar que se llama La Saladita, que se conoce como tal, que es una típica feria que muchas veces intentó desalojar porque se consideraba que era una molestia en el espacio público. Acá a partir del trabajo se pensó en un rediseño de la feria para integrarla, porque en esto también quería hacer un breve paréntesis, ¿no? Nosotros no pensamos, o yo por lo menos no pienso, que las cuestiones migratorias haya que tratarlas con romanticismo, ¿no? Muchas veces hay toda una idea de, bueno, el inmigrante lo tenemos que defender, lo tenemos que promover, cuando el habitante local tiene sus derechos y es entendible también. Me imagino que a ustedes acá en Asunción les debe pasar cuando de golpe el venezolano, no sé, esta mañana que estábamos hablando, trae su propia cultura. Es un choque y hay que asumirlo como tal y hay que entenderlo. No hay que disimularlo o hacerlo romántico, pobre venezolano, le tengo que dar el patio. Está bien, pero tal vez el venezolano está demandando algo que es natural en su tierra, pero también necesita adaptarse. También el que recibe necesita entender el que llega. Entonces, en esto yo creo que el rol de los arquitectos es fundamental en mediar para minimizar ese conflicto, ¿no? Y si entendemos que una comunidad tiene unos usos específicos, especialmente con elementos que puedan ser molestos al resto de la sociedad, es muy importante mediar para minimizarlo y de alguna manera que esta comunidad empiece a integrarse y no como sucede muchas veces, lastimosamente, los barrios migrantes están aislados, no queremos tener contacto porque ahí no existe la integración, ¿no? El incorporarlo a la ciudad es una buena oportunidad de integración y de diálogo para que ambas partes se integren, efectivamente. Y un poco todos estos ejemplos que yo les cuento van en esa dirección. No plantear, somos una ciudad abierta, todos los que vienen tienen que ser bien recibidos, por supuesto, pero, por ejemplo, en el caso de La Saladita era un problema muy fuerte, ¿no? Entre los pobladores locales que veían con espanto una feria donde inclusive no había ningún tipo de identidad con lo local, sino que era totalmente exportado de Bolivia, hasta los productos eran de Bolivia, y también la lógica del inmigrante que está tratando de adaptarse y de sobrevivir en términos económicos. Entonces, el diseño en estos casos juega un papel fundamental de apropiación de las identidades culturales, de integración y de síntesis, ¿sí? Bueno, y el último caso es en Colombia, en Soacha también se hizo un ejercicio muy interesante. Este es el barrio de mayor desplazamiento de todo el país. 5, ya estoy. Y acá el gobierno nacional estaba llevando adelante una política habitacional de edificios en altura, de hasta 8 pisos. Cuando hicimos la brújula, la población, uno de los puntos que claramente se manifestaban en contra era que la población no aceptaba departamentos, sino que quería tierra, porque era población que venía de zona rural. Pero cuando hicimos todo el ejercicio de entrevistas y demás, surgía que por qué no querían, no era solamente un tema de que querían tierra, sino que muchas veces en estos complejos habitacionales, por el sistema de sorteo, terminaban viviendo personas que eran víctimas y victimarios desde su lugar de origen. Es decir, alguien que había sido víctima en su región, migró a Bogotá, o a Soacha, que está fuera de Bogotá, y termina siendo vecino de alguien que a lo mejor mató a un pariente suyo. Entonces era una muy mala política habitacional de integrar ficticiamente, porque en realidad los ponía físicamente próximos, pero había un odio creciente entre los vecinos, además de cuestiones de hacinamiento, de viviendas muy chiquitas. Entonces, no sé si puse la foto, no la puse,
Pero la conclusión de esto fue una política de espacios públicos justamente para lograr este factor de integración y terminar con los complejos habitacionales e ir a viviendas tipo dúplex, que hicimos un cálculo que era la misma densidad, ¿no? Se lograba prácticamente la misma densidad con dúplex más chicos, pero con tierra, más que complejos habitacionales en altura. Ya para terminar, 4 mensajes clave quería dejar. 1, que la urbanización de barrios de inmigrantes y poblaciones desplazadas tiene el potencial de resolver el problema, el déficit crónico, ¿no? Nosotros muchas veces, cuando estamos en una situación de gran migración, dice, uy, todos los problemas que trajeron los inmigrantes. Cuidado, si seguimos con la lógica esta de la informalidad frente a la vivienda social, el inmigrante produce mucha informalidad, ¿sí? O sea que el inmigrante podría ser un factor potencial de resolución de conflicto aún del déficit, o sea, aporta mucho a la solución. El trabajo multidisciplinario y multiescalar es fundamental, o sea, toda esta visión regional, como les comentaba, de trenes, de accesibilidad, necesitamos verlo en distintos niveles. No lo podemos ver la problemática migratoria solamente a nivel de lo local, sino tenemos que tener un caleidoscopio que nos permita verlo en distintos niveles. La adaptabilidad como principio proyectual está imponiéndose en toda forma de proyecto. Entonces, ejemplo que le estamos dando es cada vez más la arquitectura se orienta a diseños adaptables, diseños que contemplan posibilidades de inundaciones, diseños que son eficientes en términos energéticos, que captan agua de lluvia, que emiten menos gases a la atmósfera. Todos estos temas son fundamentales y que tenemos que entenderlo en función de qué clase social se dirigen. El plan de Asunción es fundamental que incorpore una mirada donde estoy generando vivienda para distintos niveles sociales, porque desgraciadamente la estratificación social es una realidad y los planes necesitan entender esta realidad e incorporarla, ¿no? Y finalmente, que es imprescindible que los profesionales incorporen las perspectivas tanto de sostenibilidad como de resiliencia. Históricamente proyectábamos para la eternidad, ¿no? Como desde los egipcios con sus pirámides, era para siempre. Hoy tenemos que entender que los edificios y las obras y las ciudades que hacemos tienen un ciclo de vida útil y hay que programar un poco la obsolescencia, sabiendo que en algún momento van a ser reemplazados por otros edificios y por otros productos, y en este sentido nos invita a pensar todas estas nociones en cómo proyectamos, cómo construimos y cómo mantenemos sobre todo el stock que integra la ciudad, ¿no es cierto? Así que bueno, yo paro ahí, no sé si hay preguntas o lo que fuese, no sé si estoy en tiempo, pero estoy en tiempo. Muy bien, muchas gracias. Justito.